Hola, hola, con el sonido de los pajaritos, así estamos dando inicio a nuestra secuencia psicológica y salud, socializando con Yanela García por el Ministerio Cristo Vive. Habíamos hablado en la sesión anterior del día lunes sobre cómo se clasifican los problemas del lenguaje y habíamos nombrado tres formas de clasificación: trastorno de la voz y el habla, trastornos del lenguaje y trastornos del habla. Habíamos escogido para hablar sobre los trastornos de la voz y el habla, y en ella habíamos nombrado cuatro tipos o cuatro, y una era disartría, disfonía, inmadurez articulatoria y las dislalias. Y el lunes pasado tocamos lo que era la disartría y hoy les voy a nombrar o a hablar sobre la disfonía. ¿Qué es la disfonía? Es el día de hoy el tema que hoy traemos en la secuencia psicológica. Soy estudiante de psicología y vengo a compartir este conocimiento contigo. Así que vamos a dar inicio. ¿Qué es la disfonía? La disfonía es la alteración de las cualidades acústicas de la voz, es decir, que hay una alteración en la intensidad, el tono, el timbre y la duración de la voz. Y puede ocurrir como consecuencia de un trastorno de la voz orgánico o también funcionales de la laringe y de las cuerdas vocales. Voy a repetirte esta parte. La disfonía puede ocurrir por trastornos de la voz orgánica o funcionales de la laringe y de las cuerdas vocales, o también por un uso inadecuado de la voz. ¿Y cómo es esto? Por mal uso de la voz. Pues muchas veces tienes una disfonía que se produce también como, o se le conoce como una ronquera o baja de la voz. A veces llega hasta una afonía, que es como pérdida de la voz. Entonces, para que tú puedas entender esto, cuando nosotros forzamos la voz, podemos producir una disfonía. Cuando hemos gritado demasiado o hemos estado expuesto en horas hablando mucho, por ejemplo, dando una conferencia, o has estado cantando horas, y entonces este esfuerzo que has hecho, ha producido una disfonía por un mal uso de la voz, por forzarla. Y a esto, pues como te decía, se conoce como una ronquera. Estamos ronco, decimos. Es una disfonía por mal uso. También, ¿qué causa la disfonía? ¿Cuáles son las causas de la disfonía? Bien, te pronuncié la laringitis, que suele estar provocada, por ejemplo, por un resfriado. Cuando hay laringitis, por un virus, por un resfriado, produce una disfonía, causa una disfonía. También puede causar la disfonía las lesiones benignas de las cuerdas vocales. Pueden tus cuerdas vocales ser lesionadas y eso te va a producir una disfonía, una baja de tu voz, de tu tono y de tu timbre de voz. También lo puede causar la disfonía, las disfunciones o enfermedades sistémicas. Lo puede causar también el cáncer a la laringe. Mayormente esto está relacionado con los fumadores y también por el mucho tono de hipertonía, que se le llama esto. Cuando hay mucho tono de la voz, entonces también produce un daño y produce lo que es la disfonía. También se puede causar por la mala coordinación entre la respiración y la fonación. Entonces, esto hace que, por ejemplo, al entrar el aire frío entre las cuerdas vocales, estas se quedan disfónicas. Quiero que sepas también cuáles son los tipos de disfonías que existen. ¿Ok? No tomes como normal si de repente estás sufriendo que la voz se te apaga, que la voz te es temblorosa, que la voz que al hablar te duelen tus cuerdas vocales. No lo tomes como normal esto y necesito que pongas mucha atención cuáles son los tipos de disfonía para que tú puedas llevar el tratamiento, irte a hacer ver por un especialista. Hoy vamos a hablar de esto. Entonces, ¿cuáles son los tipos de disfonía? Bien, está la disfonía crónica, está la disfonía por causa de mal uso, como te dije,
está la disfonía espasmódica, está la disfonía hipocinética. Vamos a hablar un poquito así cortito de cada una de ellas. La disfonía crónica, por ejemplo, esto se hace crónico cuando se presenta más de 3 semanas de vida o de duración. Cuando tú estás más de 3 semanas con esa ronquera, con la voz apagada, con la voz temblorosa, con ese dolor de cuerdas vocales, y ya llevas más de 3 semanas, entonces esto corre el peligro de que se vuelva crónico. Y la disfonía crónica es más compleja que sus causas, porque pueden ser múltiples, desde lesiones tumorales hasta lesiones congénitas. Tanto, por ejemplo, en niños como en adultos, la disfonía crónica requiere una visita médica para diagnosticarla y no permitir que esto se alargue. Hay que descartar la presencia de cualquier lesión grave para poder, obviamente, impedir que esto se haga crónica y, por lo posterior, haya una pérdida total de la voz. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos otro tipo de disfonía, que está la disfonía hipocinética. Ese tipo de disfonía, por ejemplo, es una alteración de la voz que se da por una aproximación inadecuada o por una aproximación inadecuada de las cuerdas vocales. Y esta alteración, este roce o aproximación inadecuado produce la disfonía. Tenemos también la disfonía orgánica, como les hablaba, que esta se produce por una lesión anatómica, por una lesión en las cuerdas, por una lesión en el órgano. Entonces, se produce esta ronquera. Ahora, vamos con la disfonía espasmódica. ¿Qué es la disfonía espasmódica, amiga? Bien, pues amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo que me escuchas. Esto consiste en la dificultad para hablar debido a los espasmos, la distonía de los músculos que controlan las cuerdas vocales. Tus musculitos se, se van a sufrir de espasmos y esto va a producir la baja el volumen de tu voz, entonces se van a producir estos malestares y es porque hay una disfonía espasmódica que no hay que dejar pasar y que hay que acudir al médico. ¿Cuáles son las causas que se producen en la disfonía? Bien, las causas exactas de la disfonía espasmódica es desconocida. Algunas veces se desencadena por el estrés psicológico. La mayoría de los casos se da a raíz de un problema en el cerebro y el sistema nervioso que puedan afectar la voz. Por ejemplo, también por causa de los músculos de las cuerdas vocales que sufren espasmos, como ya les dije anteriormente, o se contraen y provocando que éstas se acerquen o se separen demasiado mientras que la persona está usando la voz. Entonces, cuando hay un problemita ahí en los músculos, pues las cuerdas vocales van a sufrir espasmos, los músculos de las cuerdas vocales van a sufrir espasmos y se van a contraer o se van a separar demasiado cuando tú estás hablando. Y esto va a producir la disfonía. Entonces, la disfonía espasmódica a menudo ocurre entre las edades de 30 y 50 años y son las mujeres las más propensas a resultar afectadas más que los hombres. Y algunas veces también las causas es porque es hereditario. Entonces, las causas que también existen para que ocurra una disfonía o que se dé esto es que es por trastornos neurológicos, por malformaciones de la laringe, por papilomas laringeos provocados por infecciones virales, cuando muchas veces te has enfermado y entonces estas infecciones no han sido bien curadas, pues pueden producir papilomas laringeos, que hay que tener mucho cuidado. O por forzar demasiado la voz, bueno, esta última es la causa más común que provoca la disfonía en los adultos, ya que la hiperfusión vocal no tratada puede llegar a producir otras patologías como nódulos o pólipos en las cuerdas vocales. Además, hay otros factores que pueden desencadenar la disfonía, como por ejemplo, ¿cuál? El reflujo gastroesofágico, el tabaquismo. Cuando consumes mucho cigarro, no creas que tú estás haciendo bien, estás haciéndole daño a tu cuerpo, a tus pulmones, a tus cuerdas vocales. Entonces el tabaquismo produce procesos infecciosos como la laringitis. También, por ejemplo, la tuberculosis produce también la disfonía y los trastornos neurológicos de la laringe o tumores, que ya los habíamos nombrado. ¿Cuáles son estos síntomas? Quiero que sepas cuáles son los síntomas para que le tomes importancia y puedas acudir al médico.
Los síntomas que se pueden presentar para la disfonía son muchas veces de manera aislada o combinada. Entre los síntomas más frecuentes se destacan, uno, la ronquera, la voz monótona, el temblor en la voz. Hola, ¿cómo estás? La afonía. ¿Qué es la afonía? Cuando te quedas sin voz. Uf, me quedé sin voz repentinamente. Ayer estaba bien y hoy no puedo hablar. Entonces, afonía. Esos son los síntomas. Ronquera, voz monótona, temblor en la voz, afonía, quedarse sin voz, ¿qué significa? Y las variaciones en la intensidad de la voz y pérdida de los agudos. Hay muchos cantantes que dicen, ay, pero ya no me sale, ya he perdido los agudos, no sé qué me pasa. Y están teniendo este problema de disfonía y no lo hacen tratar, tienes que hacerlo tratar. Tienes que tener mucho cuidado a esto. Y las variaciones en la intensidad de voz, ya no tienes la misma intensidad de voz que antes, ha cambiado algo en ti, hazte ver. Y seguimos. Además, también se pueden presentar otro tipo de síntomas no fonatorios, como por ejemplo tos. Tienes picazón, el carraspeo y dolor leve o moderado de la garganta. Siempre sufres de esto, por favor, hazte ver, ve al médico y no lo tomes como normal. Ahora, ¿qué hacemos para poder pronosticar la enfermedad? ¿Cuál es el pronóstico de la enfermedad de la afonía? En la gran mayoría de los casos, la disfonía se puede curar siguiendo el tratamiento adecuado, ya que muchas veces se origina por una causa, como te decía, infecciosa, inflamatoria. Entonces se puede tratar esto con medicina que te dé el médico y ya está. Pero si el problema se alarga más allá de los 10 días, es necesario, por ejemplo, que el paciente sea remitido al especialista en otorrinolaringología. ¿Para qué? Para poder realizarse exámenes minuciosos y una exploración exhaustiva de las cuerdas vocales y de la laringe. Y también, por consiguiente, recibir el tratamiento médico y logopédico, dependiendo del diagnóstico que tengas que te dé el médico. Dependiendo tu caso, si es por infección o virus, se te dará tratamiento. Y si es, por ejemplo, por mal uso de la voz, pues tendrás tu terapia con el logopeda, que él te va a enseñar a ti, al paciente, a utilizar bien la voz y a rehabilitarla. No solo te dará las pautas de cómo usar tu voz, sino que te va a ayudar a rehabilitarla cuando has perdido el tono, has perdido la fuerza. En las disfonías generadas por forzar la voz, en un caso particular o por infección y virus, se requiere reposo antiinflamatorio. Tanto de las dos maneras. Si ha sido por virus, si ha sido porque has forzado tu voz, necesitas reposo y usar antiinflamatorios. La disfonía, por ejemplo, aguda habitualmente es autolimitada y se resuelve con solo reposo de la voz y algún tratamiento sintomático. Es más sencillo. Ahora, ¿qué hago cuando ya el doctor me ha revisado? ¿Qué sucede? Pues obviamente te va a mandar tus pruebas médicas, ¿no? El otorrinolaringólogo te va a examinar los cambios en las cuerdas vocales, los problemas del sistema nervioso, también van a ser revisados y te van a tener que, por ejemplo, utilizar una sonda con luz y una cámara para examinar tu laringe, y también se te puede realizar una prueba vocal por una foniatra. Y que también es un especialista que puede tratar, ¿ok? Te van a pasar por estos médicos. Tu médico general, luego el otorrinolaringólogo, luego también te van a pasar por un foniatra. Así que no tengas temor. ¿Se puede prevenir la disfonía? Sí se puede prevenir. Pero eso lo vamos a hablar después. Vamos a hablar de los tratamientos. Los tratamientos de la disfonía se pueden tratar reposando la voz, modificando los malos hábitos en el uso de la misma. En el caso de la disfonía, que está provocada por procesos infecciosos, se pueden administrar antiinflamatorios, como ya te dije, y obviamente la rehabilitación por parte de tu logopeda, que va a ir encaminando a relajar toda la musculatura, a mejorar también la coordinación ejecutiva y fonorrespiratoria, con el objetivo de lograr movimientos más precisos con un menor esfuerzo y estrés. Y así se favorecerá una mayor inteligibilidad del habla y el patrón articulado. Entonces, el especialista ya lo sabes, ¿verdad? Ya te dije que tiene que ser un experto en otorrinolaringología.
Wow, qué difícil esta palabra, ensayarla para poder decirla. Bien, entonces, ¿cómo lo podemos prevenir? Para prevenir la disfonía, tienes que cumplir con unas normas de higiene vocal, entre los que se incluye no carraspear. Hay gente que tiene esa costumbre de y empieza a forzar. No hagas eso. Hidratarse correctamente, toma mucha agua. Evitar los ambientes secos y los cambios bruscos de temperatura. A veces pasamos del frío al calor bruscamente, ¿no? No sé si te has dado cuenta, por ejemplo, que viajas, tu clima es súper caluroso, como por ejemplo Piura, y te vas de repente a Lima, que es más frío, y ¡pum! Ahora estás ronco, estás con la garganta que te duele, estás con... Entonces, estos cambios de temperatura bruscos pueden ocasionarlo, por eso hay que prevenir eso. Evitar el humo y el tabaco, consumo de tabaco, de cigarro, estar expuesto a las personas que fuman cerca de los que fuman también. Y obviamente descansar correctamente tus horas de descanso. Reducir también el consumo de cafeína y así podrás cuidarte y tener buenos resultados para evitar que no haya disfonía en tu salud. Bien, si hay alguna pregunta que quieras hacer, si hay alguna cosa que quieras decirnos, yo te invito a que lo hagas en este instante mientras estamos en esta transmisión. Deja tu pregunta, aquí responderé y entonces, si hay alguna pregunta, voy a esperar por unos minutos. Si no la hay, está bien, no importa, puedes dejarlo en el comentario y para la próxima sesión estaremos respondiendo tus preguntas, ya que estaremos hablando sobre la inmadurez articulatoria y también las dislalias, si Dios nos permite, para el próximo viernes, no pasa nada.